1986, una familia en Ciudad de México llamó a la policía después de escuchar durante 3 noches consecutivas los lamentos desgarradores de una mujer que gritaba por sus hijos. Cuando los oficiales llegaron al lugar, no encontraron a nadie. Los vecinos confirmaron haber escuchado los mismos gritos, pero ninguna mujer había perdido a sus hijos en la zona. Este es solo uno de miles de testimonios modernos sobre La Llorona, una figura que ha aterrorizado a generaciones en toda Latinoamérica. Pero la historia que nos contaron sobre una mujer que ahogó a sus hijos por despecho amoroso es apenas la superficie de una leyenda mucho más antigua y compleja. La verdadera historia de La Llorona comienza siglos antes de la llegada de los españoles a América. En el panteón azteca existía Cihuacóatl, cuyo nombre significa mujer serpiente. Esta diosa era protectora de las mujeres que morían en el parto, consideradas guerreras caídas en batalla. Pero Cihuacóatl tenía un aspecto más sombrío. Se aparecía de noche cerca de los lagos y ríos, lamentándose por el destino de sus hijos, el pueblo azteca, prediciendo su destrucción. Los códices prehispánicos describen a Cihuacóatl vestida de blanco, con el cabello largo y suelto, vagando por Tenochtitlan durante las noches, especialmente cerca del agua. Su llanto era una advertencia, un presagio de desgracia que se cumpliría con la llegada de los conquistadores. Los cronistas indígenas registraron que durante los años previos a la conquista, muchas personas reportaron haber visto y escuchado a esta figura divina lamentándose. «¡Ay, mis hijos! Ya tenemos que irnos lejos. ¿A dónde los llevaré para que escapen de tan funesta suerte?». Cuando llegaron los españoles en 1519, esta antigua diosa no desapareció. Se transformó, se adaptó, se mezcló con nuevas historias para sobrevivir en el nuevo orden colonial. Los misioneros católicos no pudieron erradicar completamente las creencias indígenas, así que emplearon una estrategia diferente. Las cristianizaron, las moralizaron, las convirtieron en cuentos de advertencia. La figura de Cihuacóatl se fusionó con varios elementos cristianos y coloniales. Apareció la historia de una mujer indígena llamada María, que se enamoró de un conquistador español. Según esta versión colonial, el español la abandonó para casarse con una mujer de su misma clase social, llevándose solo a los hijos varones para educarlos en España. María, enloquecida por el abandono y la pérdida, ahogó a sus hijos en un lago y después se suicidó. Condenada a vagar eternamente, busca a sus hijos gritando: «¡Ay, mis hijos!». Esta versión colonial servía múltiples propósitos para la sociedad de la época. Para los españoles, era una advertencia sobre los peligros de mezclarse con las poblaciones indígenas. Para la Iglesia, era una lección moral sobre los pecados del infanticidio y el suicidio. Para las comunidades indígenas, era una forma de preservar aspectos de sus creencias ancestrales bajo un disfraz cristiano. Pero había otra versión, menos conocida pero igualmente poderosa, que circulaba entre las comunidades indígenas. En esta variante, La Llorona no era una asesina, sino una víctima. Era el espíritu de una madre indígena cuyos hijos fueron arrancados de sus brazos por los conquistadores para ser evangelizados y españolizados. Su llanto no era de culpa, sino de duelo infinito por una pérdida impuesta por el colonialismo. A medida que la leyenda se extendió por toda América Latina, cada región añadió sus propios elementos. En Guatemala, se convirtió en la ciguanaba. En Colombia, en la madremonte. En Argentina, en la humita. Cada versión reflejaba los miedos y traumas específicos de cada cultura,
pero todas mantenían elementos centrales. Una mujer en duelo, asociada con el agua, que busca a sus hijos perdidos. Lo fascinante es cómo la leyenda ha evolucionado en tiempos modernos. Durante el siglo XX, La Llorona se convirtió en un símbolo de la maternidad traumatizada por la pobreza, la violencia doméstica y la migración. En las comunidades mexicano-americanas de Estados Unidos, La Llorona representa a las madres que pierden a sus hijos por la deportación o la violencia fronteriza. Los investigadores del folclore han notado que los avistamientos de La Llorona aumentan durante períodos de crisis social. Durante la Revolución Mexicana, la Guerra Cristera y más recientemente, durante la violencia del narcotráfico, los testimonios se multiplican. Es como si esta figura ancestral emergiera en momentos de dolor colectivo para dar voz a un sufrimiento que no puede expresarse de otra manera. Los psicólogos han propuesto que La Llorona funciona como un arquetipo universal del duelo materno. Represente el miedo primordial de perder a los hijos y la culpa que acompaña a la maternidad. En sociedades donde las mujeres tienen poco poder político o social, La Llorona se convierte en una forma de expresar traumas que de otra manera permanecerían silenciados. Pero existe otro aspecto que raramente se discute: los testimonios modernos que desafían las explicaciones psicológicas. Miles de personas, incluyendo escépticos, policías y profesionales, han reportado encuentros inexplicables. En 2019, un equipo de investigadores paranormales registró sonidos no identificados cerca del lago de Xochimilco, en el mismo lugar donde, según la leyenda, aparece La Llorona. Los avistamientos comparten características consistentes. Una figura femenina vestida de blanco, siempre cerca del agua, que desaparece cuando se le aproximan. Los testigos describen una sensación de frío extremo y una tristeza abrumadora. Algunos reportan haber visto a la figura llevando algo en los brazos, como si cargara a un niño. La ciencia ha intentado explicar estos fenómenos. Algunos proponen que son alucinaciones auditivas causadas por el viento, pasando por ciertas formaciones rocosas cerca de cuerpos de agua. Otros sugieren que son manifestaciones de histeria colectiva o pareidolia auditiva, donde la mente interpreta sonidos ambiguos como voces humanas. Sin embargo, la persistencia y consistencia de los testimonios a lo largo de 5 siglos y múltiples culturas sugiere algo más profundo. Quizás La Llorona no es solo una leyenda, sino un fenómeno cultural complejo que cumple funciones psicológicas y sociales específicas. Representa el dolor de la pérdida, el trauma del colonialismo, la angustia de la maternidad y la persistencia de lo indígena en sociedades mestizas. La historia verdadera de La Llorona, entonces, no es la de una mujer específica que ahogó a sus hijos, sino la de una cultura que ha usado esta figura para procesar traumas colectivos durante siglos. Es la historia de cómo las creencias prehispánicas se adaptaron y sobrevivieron bajo el colonialismo, cómo los miedos ancestrales encontraron nuevas formas de expresión y cómo una sociedad ha dado voz a sus pérdidas más profundas a través de una leyenda que se niega a morir. Cada vez que alguien reporta haber escuchado a La Llorona, no solo está perpetuando una leyenda, sino participando en un ritual colectivo de duelo que conecta el presente con un pasado ancestral. La pregunta no es si La Llorona existe realmente, sino por qué necesitamos que exista, qué dolor está expresando por nosotros
¿Y qué nos dice su persistencia sobre nuestra relación con el trauma, la memoria y la identidad cultural? En el ámbito académico, algunos historiadores sostienen que La Llorona debe entenderse como un mito puente, un relato que conecta las cosmovisiones prehispánicas con las coloniales y modernas. En ese sentido, no es casualidad que su figura haya sobrevivido más de 500 años. Su carácter de madre sufriente la convierte en una imagen maleable, capaz de encajar tanto en el imaginario indígena como en la simbología católica de la Virgen Dolorosa. Así, La Llorona se ha convertido en un espejo cultural donde cada generación proyecta sus propios miedos y culpas. En el terreno popular, la leyenda también ha servido como herramienta de control social. Durante siglos, las familias usaron la figura de La Llorona para advertir a los niños sobre los peligros de salir de noche, acercarse a los ríos o desobedecer a los padres. Estas narraciones funcionaban como cuentos de miedo, con una función pedagógica, pero con el tiempo trascendieron ese propósito y se consolidaron como relatos de identidad compartida. Incluso hoy, en muchas comunidades rurales, se sigue contando que La Llorona se lleva a los niños desobedientes que salen después del anochecer. Por otro lado, en contextos contemporáneos de lucha social, La Llorona ha resurgido como un símbolo de protesta. Finalmente, La Llorona nos confronta con una paradoja. Es, al mismo tiempo, un mito aterrador y una voz de consuelo. Aterrador porque nos recuerda lo frágil que es la vida y lo inevitable de la pérdida. Consolador porque su persistencia demuestra que ninguna pena es completamente solitaria. Siempre habrá un eco, una figura ancestral que llore con nosotros. Tal vez, más allá de fantasmas y supersticiones, La Llorona sigue viva porque necesitamos una presencia que nos recuerde que el dolor compartido es también una forma de resistencia y de memoria. Si esta exploración de los orígenes reales de La Llorona te ha fascinado, comparte este video con otros interesados en las historias ocultas detrás de nuestras leyendas más famosas. Dale like si crees que estas versiones alternativas merecen ser conocidas, y comenta tus propias experiencias o las historias que has escuchado sobre La Llorona en tu región. Suscríbete para más investigaciones sobre los misterios y leyendas que han moldeado nuestra cultura latinoamericana.